Jasper Calloway se secó el sudor de la frente y su aliento formó pequeñas nubes en el aire frío del sótano. La parpadeante luz fluorescente proyectaba sombras inquietantes sobre el desordenado espacio, iluminando años de trastos acumulados y recuerdos olvidados. A los 42 años, Jasper había decidido por fin que era hora de acometer la monumental tarea de limpiar el sótano de la casa de su infancia, una casa que había heredado tras el fallecimiento de sus padres y que ahora compartía con su hija de 10 años, Phoebe. «¡Papá!». La voz de Phoebe resonó en las escaleras. «¿Me das una galleta?». Jasper se rió, sacudiendo la cabeza. «Buen intento, chiquilla. La cena es dentro de 1 hora. ¿Por qué no vienes a ayudar a tu viejo a ordenar algunas de estas cosas?». Se oyó un suspiro dramático y luego el sonido de unos pies pequeños que bajaban los escalones de madera chirriante. Apareció Phoebe, con sus rizos salvajes apenas recogidos en una coleta desordenada y una mancha de tierra en la mejilla de su anterior aventura de jardinería. «¿Qué es toda esta basura?», preguntó, arrugando la nariz ante las cajas polvorientas y los muebles cubiertos de telarañas. Jasper le revolvió el pelo cariñosamente. «Estos trastos son la historia de nuestra familia, Phoebes. Cada caja, cada lámpara vieja, cada abrigo apolillado, todos tienen una historia que contar». Phoebe puso los ojos en blanco de esa forma que solo los preadolescentes pueden perfeccionar. «Qué aburrido. ¿No podemos tirarlo todo y convertir el sótano en una sala de juegos?». «Ni hablar», se rió Jasper. «Vamos, ayúdame a mover esta vieja cómoda. Hay un montón de cajas detrás que no puedo alcanzar». Juntos apartaron el pesado mueble, dejando al descubierto una pila de cajas de cartón en diversos estados de deterioro. Cuando Jasper alcanzó la caja superior, su mano rozó algo sólido y frío al tacto. Frunciendo el ceño, apartó las cajas de cartón y descubrió un pequeño cofre de madera ornamentada escondido en un rincón. «Vaya», suspiró Phoebe, evaporándose su anterior desinterés. «¿Qué es eso, papá?». Jasper pasó las manos por las intrincadas tallas de la tapa del cofre, con una extraña sensación de familiaridad rondándole la cabeza. «No estoy seguro, cariño. Nunca había visto esto». Agarró el pestillo de latón deslustrado y se sorprendió al ver que estaba abierto. Con un chirrido de protesta de las viejas bisagras, la tapa se abrió, revelando una colección de objetos. Un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida, un reloj de bolsillo deslustrado, un pequeño libro encuadernado en cuero y una fotografía en blanco y negro de una joven pareja delante de una casa desconocida. «¡Genial!», exclamó Phoebe, cogiendo la fotografía. «¿Son los abuelos?». Jasper cogió la foto y la estudió detenidamente. El hombre de la imagen se parecía mucho a su padre, pero había algo raro en la mujer. Sus rasgos eran parecidos a los de su madre, pero no del todo correctos. Y la casa que tenían detrás, una gran casa victoriana con un porche envolvente, no era desde luego la modesta casa suburbana en la que había crecido. «No lo creo», murmuró, dejando la foto a un lado y cogiendo el fajo de cartas. Al desatar la cinta, cayó una pequeña llave que tintineó suavemente en el suelo del sótano. Phoebe la cogió y la giró entre sus pequeñas manos. «¿Qué crees que abre, papá?». Jasper negó con la cabeza, absorto en la primera letra. «No estoy seguro, cariño. ¿Por qué no miras si encaja en alguna de las cerraduras de los viejos baúles de allí?». Mientras Phoebe corría en busca del tesoro, Jasper empezó a leer, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de que no eran cartas familiares cualquiera. Eran cartas de amor, apasionadas y secretas, entre su abuela Evelyn y un hombre llamado Frederick Holloway, un hombre que decididamente no era su abuelo. Con manos temblorosas, Jasper rebuscó en las cartas, reconstruyendo una historia que amenazaba con desvelar todo lo que creía saber sobre su familia. Evelyn y Frederick estaban profundamente enamorados y planeaban casarse en contra de los deseos de sus familias. Pero algo había salido mal. La última carta, fechada pocos días antes de la boda de Evelyn con el abuelo de Jasper, estaba manchada de lágrimas y llena de angustia.
Mi queridísimo Frederick, decía, no puedo soportar la idea de una vida sin ti, pero no veo otro camino. La carga que llevo es demasiado grande, las consecuencias de nuestro amor demasiado terribles para ignorarlas. Haré lo que deba para proteger a nuestro hijo, aunque eso signifique vivir una mentira. Por favor, perdóname, y que sepas que siempre tendrás mi corazón. Tuya eternamente, Evelyn. La mente de Jasper dio vueltas. ¿Un niño? ¿Su abuela estaba embarazada cuando se casó con su abuelo? ¿Era posible que el hombre al que había llamado abuelo toda su vida no fuera su abuelo biológico? ¡Papá! La voz excitada de Phoebe cortó sus pensamientos. He encontrado dónde va la llave. Jasper miró a su hija, viendo la preocupación en sus ojos. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo apenas entendía? No estoy seguro, Phipps, dijo suavemente. Pero creo que acabamos de descubrir un gran secreto familiar. Durante las semanas siguientes, Jasper se dedicó a desentrañar el misterio del pasado de su familia. Examinó minuciosamente las cartas y los documentos en busca de pistas. Pasó horas al teléfono con parientes lejanos, reconstruyendo fragmentos de historias familiares olvidadas. Mientras tanto, Phoebe lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, sintiendo el peso del descubrimiento sobre los hombros de su padre. La historia que surgió fue una de amor, sacrificio y secretos enterrados durante mucho tiempo. Frederick Holloway resultó ser el hijo de una familia prominente de un pueblo vecino. Su relación con Evelyn, hija de una familia de clase trabajadora, había sido considerada inadecuada por ambos progenitores. Cuando Evelyn se quedó embarazada, la presión para poner fin a la relación se hizo insoportable. Los padres de Evelyn habían concertado un apresurado matrimonio con un respetable hombre de la localidad, al que Jasper siempre había conocido como su abuelo. Frederick, con el corazón roto y creyendo que Evelyn había elegido una vida de comodidades en lugar de su amor, se había marchado de la ciudad, sin saber nunca nada del niño. Ese niño, el bebé que figuraba en los documentos de adopción, era el padre de Jasper. Criado por Evelyn y su marido como si fuera suyo, nunca supo la verdad sobre su parentesco. Y ahora, décadas después, el secreto por fin había salido a la luz. A medida que Jasper profundizaba en el pasado, se encontraba lidiando con emociones complicadas. Ira por las mentiras que habían dado forma a su historia familiar. Dolor por el amor que su abuela se había visto obligada a abandonar. Y una extraña y dolorosa curiosidad por el hombre que era su abuelo biológico, un hombre que tal vez siguiera vivo. Fue Phoebe quien finalmente le empujó a actuar. «Papá», le dijo una noche, sentados a la mesa de la cocina, rodeados de fotos y documentos antiguos. ¿No crees que deberías intentar encontrarlo? Me refiero a Frederick. Al fin y al cabo, es tu verdadero abuelo. Jasper suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. No es tan sencillo, Phipps. Puede que ya ni siquiera esté vivo. Y si lo está, quién sabe si querría desenterrar el pasado de esta manera. Phoebe le dirigió una mirada demasiado sabia para su edad. Pero, ¿y si quiere? ¿Y si se ha estado preguntando todo este tiempo qué le pasó a la abuela Evelyn? ¿No crees que merece saber la verdad? Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Jasper. ¿No era eso lo que él siempre le había enseñado? ¿Que la verdad, por difícil que fuera, siempre era mejor que una mentira? Con una renovada determinación, Jasper se lanzó a la búsqueda de Frederick Holloway. Contrató a un investigador privado, buscó en bases de datos en Internet y se puso en contacto con todas las familias Holloway que pudo encontrar en los estados vecinos. Las semanas se convirtieron en meses y, justo cuando Jasper empezaba a perder la esperanza, se produjo un gran avance. Una prima de Frederick, que ahora vivía en una comunidad de jubilados a 2 estados de distancia, recordaba el escándalo de su juventud. Y lo que era más importante, sabía dónde había ido a parar Frederick, una pequeña ciudad de Maine, donde había construido un próspero negocio y vivía sus días como un soltero empedernido. Con manos temblorosas, Jasper marcó el número que le había proporcionado la prima.
Una voz ronca contestó al tercer timbrazo. Residencia Holloway. A Jasper se le secó la garganta. ¿Señor Holloway? ¿Frederick Holloway? Al habla. ¿Quién habla? Respirando hondo, Jasper se lanzó al frente. Señor, mi nombre es Jasper Calloway, y creo que usted conoció a mi abuela, Evelyn Weston. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Entonces, con una voz cargada de emoción, Frederick habló. ¿Evelyn? Hacía 60 años que no oía ese nombre. ¿Cómo me encontraste, muchacho? Durante la hora siguiente, Jasper contó toda la historia, el hallazgo de la caja, las cartas y la verdad sobre la adopción de su padre. Frederick escuchaba atónito, preguntando de vez en cuando o emitiendo un suave sonido de incredulidad. Cuando Jasper terminó, la voz del anciano apenas superaba un susurro. ¿Un hijo? ¿Evelyn y yo tuvimos un hijo? Sí, señor, respondió Jasper, con la voz entrecortada por la emoción. Mi padre, él, falleció hace unos años, pero yo estoy aquí, y mi hija, Phoebe, su bisnieta. La conversación que siguió estuvo llena de lágrimas, risas y el reconocimiento agridulce del tiempo perdido. Frederick, ya octogenario, nunca se había casado y llevaba consigo todos estos años el recuerdo de su amor perdido. La noticia del fallecimiento de Evelyn era una herida reciente, pero saber que su amor había dado lugar a una familia que él nunca había conocido, era un bálsamo para su solitario corazón. Cuando la primavera se convirtió en verano, se hicieron planes para una visita. Jasper y Phoebe viajarían a Maine para conocer al hombre que, sin saberlo, había forjado el destino de su familia. Pero a medida que se acercaba el día del viaje, Jasper se vio acosado por dudas y temores. ¿Qué derecho tenía a cambiar la vida de aquel hombre? Era justo pedirle a Frederick que abrazara a una familia que nunca había conocido, que abriera viejas heridas que habían tardado toda una vida en cicatrizar. ¿Y qué decir del hombre que había criado al padre de Jasper, el abuelo al que había querido y respetado toda su vida? ¿Estaba traicionando ese recuerdo al buscar a Frederick? La noche anterior a su partida, Jasper se sentó en el columpio del porche, sumido en sus pensamientos. Phoebe se unió a él, acurrucándose a su lado como solía hacer cuando era más pequeña. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó en voz baja. Jasper le rodeó los hombros con un brazo. Un poco, admitió. Es un gran paso conocer a Frederick. No sé qué esperar. Phoebe se quedó callada un momento y luego dijo: «Sabes, he estado pensando en la abuela Evelyn y en Frederick. Debió de ser muy duro para ellos separarse así. Pero mira lo que surgió de ello. Tú, yo y toda esta familia. Tal vez esta sea una oportunidad de arreglar las cosas, de volver a unir a la familia». Jasper miró a su hija con asombro, maravillado por su sabiduría y compasión. «¿Desde cuándo eres tan lista, niña?», ella le sonrió. «Tuve un profesor bastante bueno». El viaje a Maine estuvo lleno de una mezcla de expectación y ansiedad, mientras conducían por la sinuosa carretera costera hasta la casa de Frederick. Jasper sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. A su lado, Phoebe rebotaba en su asiento, con una emoción palpable. La casa de Frederick era de un modesto estilo Cape Cod, con su revestimiento de tablas blancas erosionado por años de aire salado y tormentas invernales. Cuando llegaron a la entrada, la puerta principal se abrió, dejando ver a un hombre alto y delgado, con un mechón de pelo blanco y penetrantes ojos azules, unos ojos que Jasper reconoció en el espejo. Durante un largo instante, los tres se quedaron inmóviles, contemplándose el uno al otro. Entonces, con un grito mitad risa, mitad sollozo, Frederick abrió los brazos. Jasper dio un paso adelante, envuelto en un abrazo que hablaba de años de añoranza y pérdida. «Mi hijo», susurró Frederick, con la voz cargada de emoción. «El hijo de mi hijo. Mírate». Cuando se separaron y ambos se enjugaron los ojos, Phoebe se acercó tímidamente. «Hola», dijo, ofreciendo su mano. «Soy Phoebe».
Frederick se arrodilló y tomó su pequeña mano entre las suyas. «Hola, Phoebe», dijo en voz baja. Supongo que soy tu bisabuelo. Encantado de conocerte». Los días siguientes fueron un torbellino de historias, risas y lágrimas. Frederick compartió historias de su juventud, de su amor por Evelyn y de la angustia de su separación. Jasper rellenó las lagunas de la historia familiar, compartiendo fotos y recuerdos del padre que Frederick nunca había conocido. Mientras hablaban, Jasper sintió que el peso del pasado se desprendía de sus hombros. Los secretos que habían agobiado a su familia durante generaciones veían por fin la luz del día, y en esa luz, la curación empezaba a echar raíces. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche de Frederick contemplando la puesta de sol sobre el océano, el anciano se volvió hacia Jasper con expresión seria. «Quiero que sepas», dijo, con voz ronca por la emoción, «que no culpo a Evelyn por lo que pasó. Éramos jóvenes y el mundo era distinto entonces. Hizo lo que creyó mejor para nuestro hijo». Jasper asintió, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Ojalá lo hubieras conocido. A mi padre, era un buen hombre». Frederick sonrió, con una pizca de tristeza en los ojos. «Lo veo en ti, Jasper, y en Phoebe. Nuestra familia sigue viva, y eso es un regalo que nunca pensé que tendría». A medida que su visita llegaba a su fin, se hicieron planes para futuras reuniones. Frederick vendría a pasar las vacaciones con Jasper y Phoebe, y se habló de una reunión familiar para presentarle a todo el clan Calloway. En su última noche en Maine, mientras Phoebe dormía plácidamente en el piso de arriba, Jasper y Frederick estaban sentados en el estudio, compartiendo una botella de whisky bien añejado. Frederick rebuscó en el cajón de su escritorio y sacó una cajita de madera. «Quiero que te quedes con esto», dijo, deslizando la caja por el escritorio. «Perteneció a mi padre, y a su padre antes que él. Nunca tuve un hijo a quien pasársela. Hasta ahora». Jasper abrió la caja con manos temblorosas y descubrió un antiguo reloj de bolsillo, cuya caja de oro brillaba a la luz de la lámpara. Al darle la vuelta, se quedó boquiabierto. En el reverso estaban grabadas las iniciales FH, las mismas del reloj que había encontrado en el sótano hacía tantos meses. «¿Cómo?», empezó Jasper, pero Frederick le cortó con una sonrisa triste. «Se lo di a Evelyn la noche antes de que se casara. Le dije que lo guardara para que me recordara. Nunca supe que lo había guardado todos estos años». Jasper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta del significado del regalo. Aquel reloj, que había pasado de generación en generación, había vuelto a la familia a la que estaba destinado. Igual que él y Phoebe habían encontrado su camino hacia Frederick. Mientras se preparaban para partir a la mañana siguiente, Jasper sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Los misterios de su pasado habían sido desentrañados. Las piezas que faltaban de la historia de su familia por fin encajaban. Phoebe abrazó a Frederick con fuerza, arrancándole la promesa de que le enseñaría a navegar en su viejo barco cuando regresaran en verano. Mientras Jasper abrazaba al hombre que era a la vez un extraño y un familiar, sintió una profunda gratitud por los giros del destino que los habían unido. De camino a casa, con la costa de Maine alejándose por el retrovisor, Jasper miró a Phoebe, que hojeaba el álbum de fotos que Frederick les había regalado. «¿Qué te parece, chiquilla? ¿Ha merecido la pena desenterrar esos viejos secretos familiares?» Phoebe levantó la vista, con los ojos brillantes. «Sin duda, hemos formado una nueva familia, papá, y mira lo feliz que hizo a Frederick. Es como si hubiéramos llenado un pedazo que faltaba en su corazón». Jasper se acercó y apretó la mano de su hija, maravillado por su perspicacia. «Tienes razón, Phipps. Creo que nosotros también hemos llenado una parte de nuestros corazones». Mientras volvían a casa, Jasper recordó aquel fatídico día en el sótano. ¿Quién podría haber imaginado que una vieja y polvorienta caja podría contener la clave para desvelar un secreto familiar tan profundo?
El viaje había sido difícil, plagado de trastornos emocionales y preguntas difíciles, pero la recompensa, una sensación de plenitud, de comprender sus raíces, era inconmensurable. En los meses siguientes, Jasper empezó a ver su vida con otros ojos. El conocimiento de su verdadera herencia no cambiaba quién era, pero añadía profundidad y contexto a su comprensión de sí mismo y de su familia. Vio ecos de Frederick en sus propios gestos y reconoció rasgos que se habían transmitido de generación en generación. Fiel a su palabra, Frederick se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Llegó para Acción de Gracias, con los brazos cargados de regalos y los ojos brillantes de alegría cuando le presentaron a la extensa familia Calloway. Hubo momentos incómodos, sin duda. Hubo que dar explicaciones y superar viejas heridas, pero el sentimiento predominante fue de aceptación y amor. Cuando el invierno se convirtió en primavera, Jasper volvió al sótano, esta vez con un propósito diferente. Ya no buscaba ordenar, sino conservar. Cada objeto, cada fotografía, cada trozo de papel tenía ahora un significado potencial. ¿Quién sabía qué otros secretos podrían esconderse entre los detritus de generaciones pasadas? Fue durante una de estas sesiones de clasificación cuando Phoebe hizo otro descubrimiento. Escondido en el forro de una vieja maleta, encontró un pequeño diario encuadernado en piel. «Papá, mira esto», gritó agitando el libro con entusiasmo. Jasper cogió el diario y su corazón se aceleró al reconocer la letra de su abuela Evelyn. Al empezar a leer, se dio cuenta de que tenía en sus manos un registro de sus pensamientos y sentimientos más profundos, escritos en los años posteriores a su separación de Frederick. Las páginas estaban llenas de una mezcla de amor, arrepentimiento y feroz determinación. Evelyn hablaba de su amor duradero por Frederick, de su dolor por la separación y de su compromiso inquebrantable de proteger a su hijo. Pero también había algo más, un secreto que Evelyn se había llevado a la tumba y que amenazaba con echar por tierra todo lo que Jasper creía saber sobre la historia de su familia. «Mi queridísimo Frederick», decía una entrada, «si supieras toda la verdad. Nuestro hijo, nuestro precioso niño, no estaba solo. Escondida, protegida por los que nos quieren, está su hermana gemela. No soportaría separarlos, pero no podría quedarme con los dos sin levantar sospechas. Rezo para que algún día, de algún modo, nuestra familia vuelva a estar completa». A Jasper le temblaron las manos mientras leía las palabras en voz alta a Phoebe. ¿Una hermana gemela? ¿Una tía que no sabía que existía? Las implicaciones eran asombrosas. «Papá», dijo Phoebe, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Significa esto que tenemos?» Jasper asintió lentamente, con la mente en blanco. «Eso parece, pequeña, pero encontrarla, eso podría ser aún más difícil que encontrar a Frederick». Durante las semanas siguientes, Jasper se lanzó a esta nueva búsqueda con renovado vigor. Recorrió registros de adopción, certificados de nacimiento y cualquier otra documentación que pudiera encontrar del año de nacimiento de su padre. Pero todas las pistas parecían terminar en un callejón sin salida. Finalmente, fue Frederick quien dio con la clave. Durante una de sus ya frecuentes llamadas telefónicas, Jasper mencionó el diario y la revelación sobre la hermana gemela. Frederick guardó silencio durante un largo rato y luego habló con una voz cargada de emoción. «Siempre me lo he preguntado», dijo en voz baja. «Había una chica en el pueblo, unos años detrás de mí en la escuela. Se parecía tanto a Evelyn que apenas podía soportar mirarla, pero nunca soñé. Nunca me permití tener esperanzas». Con esta nueva pista, Jasper pudo rastrear los registros de una niña llamada Iris, adoptada por una familia local poco después del nacimiento de su padre. El rastro le condujo a un pequeño pueblo de Oregón, donde Iris se había establecido tras una carrera como enfermera itinerante. La llamada telefónica a Iris fue una de las más difíciles que Jasper había hecho nunca. ¿Cómo decirle a alguien que todo lo que creía saber sobre su vida se basaba en una mentira? ¿Qué tenía un hermano gemelo al que nunca había conocido?
un padre biológico que seguía vivo y deseoso de conocerlo. La reacción de Iris fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y cautelosa esperanza. Al igual que Frederick, siempre había sentido que le faltaba algo en la vida, una parte de sí misma que no acababa de identificar. La posibilidad de comprender por fin sus orígenes, de conectar con una familia que nunca supo que tenía, era a la vez emocionante y aterradora. A medida que se acercaba el verano, se hicieron planes para una reunión familiar sin precedentes. Frederick viajaría desde Maine, Iris desde Oregón, y se reunirían en casa de Jasper durante un fin de semana que prometía ser emotivo, caótico y, en última instancia, curativo. El día de la reunión amaneció claro y luminoso. Jasper y Phoebe habían pasado la semana preparando la casa, colocando camas supletorias y cocinando comida suficiente para alimentar a un ejército. Cuando sonó el timbre, indicando la llegada de los primeros invitados, Jasper sintió un revoloteo de excitación nerviosa en el estómago. Frederick fue el primero en llegar, con un rostro mezcla de expectación y miedo. Luego llegó Iris, una mujer menuda con los ojos de Evelyn y una sonrisa vacilante. Cuando ambos se miraron por primera vez, los años de separación parecieron esfumarse. Se abrazaron con lágrimas en los ojos, mientras Jasper y Phoebe los miraban con sus propios ojos empañados. El fin de semana fue un torbellino de historias, risas y lágrimas. Se hojearon viejos álbumes de fotos, se exclamaron parecidos familiares y por fin salieron a la luz secretos largamente guardados. Iris compartió historias de su familia adoptiva, del amor que había experimentado, pero también de la persistente sensación de que no pertenecía a ella. Frederick habló de su vida después de Evelyn, del éxito que había encontrado en los negocios, pero del vacío en su vida personal. Mientras Jasper observaba la interacción de su nueva familia, se maravillaba de la resistencia del espíritu humano. A pesar de los años de separación, a pesar de las mentiras y los secretos que los habían mantenido alejados, existía una conexión innegable entre todos ellos. Parecía que la sangre era más espesa que el agua. En la última noche de la reunión, todos sentados alrededor de la hoguera del patio trasero, Frederick levantó su copa en un brindis. Por la familia, dijo, con voz ronca por la emoción. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Y por Evelyn, cuyo amor y sacrificio nos unieron a todos. Mientras brindaban, Jasper sintió que Phoebe se apoyaba en él, con voz suave, y le dijo, «Papá, me alegro mucho de que encontraras esa caja en el sótano». Jasper rodeó a su hija con un brazo y tiró de ella. «Yo también, pequeña, yo también». En los años siguientes, la familia Calloway Holloway siguió uniéndose cada vez más. Las fiestas se convirtieron en acontecimientos bulliciosos, con parientes que viajaban desde todo el país para estar juntos. Frederick e Iris estrecharon sus lazos y recuperaron el tiempo perdido con frecuentes visitas y largas llamadas telefónicas. Jasper, por su parte, encontró una sensación de paz que nunca antes había conocido. Se había quitado de encima el peso de las preguntas no formuladas, de la historia desconocida. Veía a su padre bajo una nueva luz, comprendiendo las complejidades del hombre que lo había criado con amor, a pesar de no conocer sus propios orígenes. En cuanto a Phoebe, floreció en el calor de su extensa familia. Se empapó de las historias del romance de sus bisabuelos, insistió a Frederick para que le diera clases de vela y formó un vínculo especial con su recién descubierta tía abuela Iris, que alentó su incipiente interés por la medicina. 5 años después de encontrar la misteriosa caja en el sótano, Jasper estaba de pie en el mismo lugar, observando la habitación ahora organizada. Los viejos baúles y cajas habían sido cuidadosamente ordenados y su contenido se había conservado para las generaciones futuras. El baúl de vapor que había guardado tantos secretos ocupaba ahora un lugar de honor, repleto de álbumes de fotos que documentaban el viaje de descubrimiento de su familia. Mientras pasaba la mano por la superficie desgastada del baúl, Jasper reflexionó sobre las vueltas y revueltas que le habían conducido hasta ese momento. Un descubrimiento fortuito,
una caja escondida, una llave que abría no solo un baúl, sino toda una historia oculta. Había sido un viaje lleno de dolor y alegría, de verdades difíciles y hermosas revelaciones. Pero, sobre todo, había sido un viaje de conexión, de lazos familiares rotos reparados, de seres queridos perdidos encontrados, de una familia ampliada y enriquecida por los mismos secretos que una vez habían amenazado con destrozarla. Unos pasos en las escaleras sacaron a Jasper de su ensueño. Apareció Phoebe, ahora una adolescente segura de sí misma, con los brazos llenos de adornos. «Papá, vamos, pronto llegarán todos para la barbacoa de la reunión. El abuelo Frederick y la tía Iris ya están discutiendo sobre la mejor manera de asar maíz». Jasper rió. El sonido resonó en el sótano que una vez había guardado tantos secretos. «Ya voy, Phipps. Solo me tomo un momento para apreciar lo lejos que hemos llegado». Mientras seguía a su hija escaleras arriba, dejando atrás el sótano y sus recuerdos, Jasper sintió una profunda gratitud. El viaje no había sido fácil, y había habido momentos en los que se había preguntado si valía la pena el dolor que causaba descubrir el pasado. Pero ahora, en el umbral de un hogar lleno de amor y risas, una familia reunida contra todo pronóstico, sabía que cada paso había merecido la pena. La misteriosa caja del sótano contenía la clave del pasado de su familia. Pero lo más importante era que había abierto la puerta a un futuro más rico y satisfactorio de lo que jamás hubiera imaginado. Al salir a la luz del sol, con el sonido de las risas de su familia flotando en la brisa veraniega, Jasper sonrió. A veces, reflexionó, los mayores tesoros no se encuentran en cajas polvorientas, sino en las conexiones que forjamos y en el amor que compartimos. Y sabía que ese era un legado que merecía la pena transmitir.